Viernes 6 de agosto de 2021, soy Primo Barreto y sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones impulsó importantes iniciativas legislativas para perfeccionar sistema electoral. El 12 de agosto se instalará Jurado Electoral Especial para ver revocatoria y elecciones de Chipao. 26.000 ciudadanos acudirán a las urnas para consulta popular de revocatoria de autoridades municipales. Amigos, vamos rápidamente con el desarrollo de la información. En la siguiente nota repasamos las importantes iniciativas legislativas que impulsó el Jurado Nacional de Elecciones para perfeccionar el sistema electoral. El organismo tiene 90 años de vida institucional, llevando a cabo procesos electorales y fomentando la educación ciudadana. El JNE, en el marco de sus 90 años de vida institucional, destaca la aprobación de leyes que impulsó para perfeccionar el sistema electoral. Entre ellas, la Ley 3067-3, aprobada por el Congreso para uniformizar las etapas de las elecciones generales con las elecciones regionales y municipales. La Ley 3068-9 para prohibir aportes anónimos a las campañas electorales. Y la Ley 31032, que crea la circunscripción de peruanos en el extranjero. También la Ley 31030, que establece la paridad y alternancia de hombres y mujeres en las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales. La Ley 31155, para la prevención y atención del acoso de mujeres en la política. La Ley 28624, que incorpora la declaración jurada de hoja de vida como exigencia para postular. Se encuentra además las leyes 28869 y 29470, que promueve la participación de jóvenes en comicios subnacionales. El organismo también destaca los diferentes procesos electorales que condujo: 18 elecciones para la presidencia, 36 procesos parlamentarios y 4 elecciones para el Parlamento andino. El JNE también ha desarrollado una intensa labor de educación, en particular con la población históricamente relegada, como son mujeres, jóvenes, personas LGTBI, pueblos indígenas, personas con discapacidad y pueblos afroperuanos. En el Bicentenario del Perú, el JNE renueva su compromiso por la consolidación del sistema democrático a través de las funciones que le confiere la Constitución y las leyes. Amigos, y hasta el 3 de octubre el RENIEC dio plazo para la actualización del DNI de los ciudadanos, una acción que se enmarca en la depuración del padrón electoral para las próximas elecciones a realizarse. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. En el marco de las actividades orientadas a la depuración del padrón electoral para elecciones regionales y municipales 2022, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, basándose en la Ley 26497, anunció que aquellos DNI que no fueron actualizados por sus titulares serán observados, debido a que perdieron su validez identificadora. La Subdirección de Depuración Registral y Electoral identificó más de 149,000 DNIs que no cuentan con la respectiva actualización de imágenes y datos. Estas personas son ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad, pero hasta la fecha no han cumplido con realizar el canje del DNI de menor de edad al de mayor de edad. Los ciudadanos tienen oportunidad de realizar el cambio hasta antes del cierre del padrón electoral de las elecciones regionales y municipales 2022, siendo la fecha límite este 3 de octubre del 2021. El próximo 10 de octubre, 13 distritos acudirán a la consulta popular de revocatoria de autoridades. En la siguiente nota conozcamos a 2 de ellos, Tauripampa y Langa, del departamento de Lima. El Pleno del JNE convocó para este 10 de octubre la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales. Serán 13 los distritos que acudirán a las urnas para decidir la continuidad de 13 alcaldes distritales y 42 regidores.
En Lima son 2 los distritos que participarán de la consulta de revocatoria. Se encuentra Tauripampa, una de las 3 provincias de Yauyos. Distrito que según el padrón electoral aprobado para este proceso cuenta con 655 electores habilitados para acudir a las urnas. Otro distrito convocado es Langa, ubicado en la provincia de Huarochirí. Aquí son 886 los electores llamados a votar este 10 de octubre. Tanto Tauripampa como Langa se ubican como los distritos con menor número de electores. De revocar a sus autoridades, en el caso del alcalde, se reemplazaría por el primer regidor, y si se trata del regidor, por el correspondiente accesitario de su lista. Cabe mencionar que en otros 11 distritos también se realizará la consulta popular. Ellos son Pilpinto en Cusco, Sama en Tacna, San Buenaventura en Huánuco y Ñahuimpuquio en Huancavelica. También en Cotabambas y Justoapu en Apurímac, Chavín en Ica, Cuturapi en Puno, Lobitos en Piura, La Libertad en Ancash y Guayacachi en Junín. Y al aproximarse las elecciones en Chipao y la consulta popular de revocatoria previstas el 10 de octubre próximo, el Jurado Nacional de Elecciones ha redoblado acciones para prevenir conflictos electorales. Tal como se aplicó en las elecciones generales, se promoverá la campaña Elige una cultura de paz. Este próximo 10 de octubre se llevará a cabo la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales y las elecciones complementarias de Chipao. Ante la proximidad de los 2 procesos, la Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE alista una serie de estrategias para prevenir todo tipo de conflictividad electoral. Estas estrategias, sobre todo, tienen que ver con seguir teniendo reuniones interinstitucionales, es decir, con otras instituciones que tienen competencias tanto en el proceso electoral como en garantizar la seguridad, ¿no?, de la consulta popular y del proceso electoral respectivamente. No es por eso que la COPE va a continuar con las reuniones en el marco del Comité de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Conflictos, y también se van a agendar reuniones a nivel descentralizado. El especialista en conflictividad electoral adelantó que las reuniones con dicho comité interinstitucional estarían fijadas para la última semana de agosto, con el propósito de que ambos procesos electorales se realicen en un ambiente de paz y de respeto de los resultados. Reforzarán sus acciones a través de la campaña Elige una cultura de paz. Y en el caso de la campaña Elige una cultura de paz, esa campaña va a continuar también mediante la difusión de spots y piezas gráficas, ¿no?, cuyo contenido justamente va a ser seguir difundiendo, ¿no?, mensajes de tolerancia, respeto y diálogo en el marco de esa consulta popular y esa elección complementaria, ¿no?, que es muy importante seguir difundiendo a toda la ciudadanía, a todos los electores que van a participar. Es así como el JNE, mediante la presente campaña, busca promover en los ciudadanos, así como en las organizaciones políticas y sociales, la construcción de una democracia basada en valores. También les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones instalará el Jurado Electoral Especial de Lima el 12 de agosto próximo, el colegiado que impartirá justicia en primera instancia durante la revocatoria y elecciones de Chipao. Con el propósito de impartir justicia electoral en primera instancia en las elecciones complementarias de Chipao y consulta popular de revocatoria, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones implementará el Jurado Electoral Especial de Lima el jueves 12 de agosto. En este caso va a ser uno que va a tener competencias sobre los distritos en los cuales se va a llevar a cabo la revocatoria. Este jurado ya ha sido conformado. Tenemos la designación tanto del representante del Poder Judicial, la Corte Superior de Lima, que ha designado su representante y quien va a presidir este jurado electoral especial. El segundo representante también ha sido elegido por parte del Ministerio Público, y el tercer integrante, que es un ciudadano, ha sido ya sorteado públicamente el día de ayer y también ya estaría siendo convocado para que este jurado, conformado por las 3 personas que se han mencionado, se instale el próximo 12 de agosto. Que iniciarían funciones.
El Jurado Nacional de Elecciones convocó la consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales del periodo 2019-2022 y elecciones complementarias de Chipau para el 10 de octubre de 2021. Como se conoce, los jurados electorales especiales se encargan de dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de gestión jurisdiccional, fiscalizadora y administrativa dentro de sus respectivas circunscripciones, a fin de garantizar el respeto a la voluntad ciudadana en todo proceso electoral. Amigos, serán 26.000 ciudadanos que el próximo 10 de octubre acudirán a las urnas para la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales. El Jurado Nacional de Elecciones cumplió oportunamente en publicar el padrón de electores para este proceso. Se aprobó el padrón electoral para la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales del próximo 10 de octubre. Según informa el Pleno del JNE, sufragarán un total de 26.082 electores. De ese total, 7.883 corresponden al distrito de Guayucachi en Huancayo y 3.312 a Cotabambas en Apurímac, las cuales representan las dos jurisdicciones con mayor cantidad de votantes de las 13 que participarán en esta elección. Le siguen Chavín en Ica con 2.970, Sama en Tacna con 2.171, San Buenaventura en Huánuco con 1.845, Ñahuimpuquio en Huancavelica con 1.353 y La Libertad con 1.230. De igual forma, Lobitos en Piura con 1.124, Paruro en Cusco con 1.058, Cuturapi en Puno con 979, Huarochirí en Lima con 886, Yauyos con 655 y Aymaraes en Apurímac con 616. Los votantes contenidos en el padrón electoral decidirán el 10 de octubre la permanencia o no en sus cargos de 55 autoridades municipales, 13 de las cuales son alcaldes y 42 son regidores. Y el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, invita a participar del diplomado de 120 horas académicas denominado Acoso Político y Violencia de Género, el cual se desarrollará a partir del próximo 16 de agosto. Pese a que el número de mujeres en la política ha aumentado, el acoso político sigue presente. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, ha diseñado un diplomado que fomenta la prevención y sanción del acoso contra las mujeres en la vida política. El evento tiene como objetivo establecer mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres por su condición de tales en la vida política. El acoso político es todo acto, conducta u omisión que causa un daño o sufrimiento a una mujer o mujeres que participan en política por el hecho de ser mujeres, con el objeto de menoscabar, anular o limitar la participación política y el ejercicio de sus derechos políticos. En este sentido, resulta fundamental como órgano de altos estudios electorales del Jurado Nacional de Elecciones organizar este diplomado con el objetivo de presentar conocimientos e instrumentos de especialización que contribuyan a la lucha y erradicación del acoso político y la violencia de género en nuestra sociedad. El acoso político se manifiesta a través de la violencia, la persecución, el hostigamiento, la difamación, las amenazas, entre otras manifestaciones que lo que buscan es que las mujeres se retiren del espacio político. Lo que el Jurado Nacional de Elecciones espera es que exista una nueva cultura electoral, política con igualdad y sin discriminación para que la ciudadanía se vea representada. Tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre el acoso político y la participación política de las mujeres en América Latina. Hoy nos encontramos con la politóloga y profesora de Ciencias Sociales de la UNAM. Se trata de Carolina Gilas y para nosotros es un gusto tenerla aquí en JNE Noticias. Bienvenida. Al contrario, gusto es mío. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
No, usted las gracias y bueno, tenemos que hablar sobre la participación política de las mujeres. ¿Cómo ha observado usted en nuestro país y en otros países que la mujer se ve involucrada en temas políticos, en campañas electorales? Claramente, lo que podemos observar a nivel regional, especialmente, precisamente en nuestro continente, en América Latina, es que en las últimas décadas, a partir de las diferentes medidas, mecanismos que se han estado incorporando en las legislaciones electorales, estamos observando un importante incremento del número de las mujeres que no solo participan como candidatas a los diferentes cargos públicos, sino también que llegan a ser efectivamente electas. Y eso es algo realmente fantástico. Es una gran noticia. Nuestra región ya alcanzó el 30% de la representación en promedio, por supuesto, femenina en los congresos nacionales, y eso nos coloca pues a la par con los países que por mucho tiempo han sido considerados los más avanzados en términos de la representación política de las mujeres. Entonces, en primer lugar, hay que celebrar esta tendencia a que cada vez haya más mujeres ocupando cargos públicos importantes, aunque también pues tenemos que reconocer que todavía estas mujeres se enfrentan a importantes obstáculos, tanto en el camino hacia los cargos públicos, hacia el ejercicio de su profesión, pero también una vez electas, también enfrentan importantes obstáculos en el ejercicio de la representación política o de otros cargos para los cuales fueron electas. En la región, ¿cuáles son los países que han destacado más por la participación política de las mujeres? Pues tenemos en este momento algunos países, algunos congresos que están incluso pues, alcanzando o rebasando la paridad de género. Aquí en particular estaríamos destacando a Bolivia, a México, a Costa Rica. También hay importantes avances, por ejemplo, en Argentina. Entonces, sí hay esa tendencia pues muy clara, ¿no? Y también parece haber ese efecto de contagio en términos de poner mayor atención y fortalecer los mecanismos existentes para lograr la representación de las mujeres. ¿Y cuáles son los países que han dejado postergados los derechos políticos de las mujeres? Pues en este caso tenemos varios países que todavía pues, no han adoptado, por ejemplo, formalmente una legislación específica que pudiera incrementar la representación política de las mujeres, como en el caso de Venezuela, o tenemos otros países como, por ejemplo, Brasil, donde a pesar de la existencia de la normativa desde hace varios años, el efecto que tiene su implementación, su aplicación, pues realmente no es el deseado, ¿no? Y seguimos sin poder alcanzar por lo menos esa masa crítica del 30% de la representación de las mujeres. Y con relación a otros países, ¿cómo es que se observa la participación política de las mujeres en nuestro país? Tras 20 años de aprobada la cuota de género, se tiene un porcentaje de participación en candidaturas de mujeres entre el 38% y 40%. Todavía no es una participación paritaria. ¿Cómo observan ustedes? Yo creo que es un avance importante y como tal hay que reconocerlo también, pues esos procesos normalmente toman tiempo y hay que reconocer que en América Latina pues hemos logrado, digamos, un incremento express, ¿no? Lo podríamos poner en estos términos, que lo que le pasó a los países, más bien lo que le tomó a los países escandinavos 4 o 5 décadas de construcción, en América Latina lo hemos logrado en 20 y poco años. Entonces, en primer lugar, creo que hay que reconocer que modificar las relaciones sociales, las relaciones de género en las cuales se han basado nuestras sociedades, pues es un fenómeno, es un proceso que toma tiempo. Por otro lado, también lo que observamos en mayoría de los casos es que las legislaciones de las cuotas de género, de la paridad de género, los resultados que entregan, incluso cuando son mecanismos muy bien construidos, tienden a ser un poquito por debajo del tope que se plantean. Entonces, realmente para tratar de llegar a la paridad es necesario pues decretarla, quizá ya no solamente para las candidaturas, sino aceptar mecanismos de otra índole que permitirán lograr que la integración de los órganos
latinoamericanos, ya sea paritaria. Entonces, quizá esa es como la nueva ruta que vamos a estar siguiendo en los países latinoamericanos en la construcción de unas democracias paritarias. Sumamente importante. Usted mencionaba al inicio de la entrevista que las mujeres además se enfrentaban a una serie de problemas como lo son el acoso político y la violencia política. En ese sentido, ¿cuáles son las principales manifestaciones que se han visto en la región sobre la violencia contra las mujeres? Lamentablemente son muchas y cotidianas y abarcan todo un rango de comportamientos. O sea, podemos observar, por ejemplo, en muchos lugares, y pues las mujeres que se dedican a la actividad política pueden dar testimonio de ello en todos lados, que por ejemplo los partidos políticos tienden, aún así, aún con cuotas, aún con la paridad, evitar postularlas, que cuando las postulan les otorgan menores recursos para poder llevar a cabo sus campañas. Tanto recursos económicos como de otra índole en términos del apoyo que se recibe del partido político. Observamos dobles estándares en la manera en la que se evalúa y percibe a la mujer en el ejercicio de la política como candidata y una vez electa. Hay esos juicios sobre cómo se ven, hay muchos juicios sobre cómo ha sido su vida personal, incluso su vida íntima, si son buenas o malas madres, cómo logran conciliar esas dos labores en caso de que así lo hacen. Con frecuencia se atribuyen sus éxitos políticos a los vínculos con los varones, quienes supuestamente les ayudan a llegar o que las ponen, a veces insinuando que es a cambio de ciertos favores. Observamos mucha violencia digital, mucha violencia y acoso en redes sociales, donde también a las mujeres se les ofende, donde a las mujeres se les niega la legitimidad de ser partícipes de los procesos políticos, de articular las demandas que tienen, con frecuencia para presionarlas o para eliminarlas de las contiendas. También se filtran, por ejemplo, información o imágenes de su vida privada, imágenes íntimas, se hackean sus cuentas. Y pues finalmente llegamos también a las formas pues cada vez más o las más extremas de la violencia, que podrían ser agresiones físicas, sexuales e incluso los asesinatos de las mujeres candidatas, aspirantes o que ejercen los cargos. Entonces, pues podemos encontrar, insisto, todo un abanico realmente muy amplio de los diversos comportamientos que son acoso y violencia política contra las mujeres, que pretenden pues evitar que las mujeres hablemos, lleguemos, opinemos, tomemos las decisiones y pues participemos simplemente en la vida de nuestras sociedades a la par con nuestros colegas, compañeros varones. Son situaciones que obligan prácticamente a las mujeres a retirarse de la carrera política o también las desaniman de involucrarse en estos espacios políticos. Por otro lado, ¿cuáles serían los países que tienen o han reportado más casos de violencia política contra las mujeres? Esta es una pregunta difícil de contestar porque no todos los países, en primer lugar, llevan registros formales de casos de violencia política contra las mujeres y también, por otro lado, hay que reconocer que no todos los actos de violencia son reportados. O sea, no todas las mujeres se animan a denunciar por muchas razones, en parte porque no hay quizá mecanismos de denuncia efectivos o de sanción efectivos, y también porque hay que reconocer que con frecuencia atreverse a denunciar también conlleva consecuencias y también puede conllevar más violencias para esas mujeres o simplemente puede enterrar sus posibilidades del éxito electoral, del éxito político, y ponderando todo eso, en ocasiones ellas deciden simplemente no promover. Sin embargo, dentro de los países en los que sí contamos con algunos datos, insisto que estos datos siempre son incompletos, pero sí en particular hubo olas muy importantes de violencia en Bolivia, y en la actualidad se vive una ola de violencia muy importante en México.
Bien, ahora si nos enfocamos en el tema peruano, aquí también se han registrado lamentables casos de violencia contra las mujeres en la vida política. Sin embargo, recientemente en el país se ha promulgado la ley contra el acoso político hacia las mujeres para garantizar la participación de estas. Se encuentra todavía en un proceso de reglamentación, sin embargo, ya representa un avance. ¿Cuáles son las otras acciones que se deberían implementar aquí para evitar, erradicar completamente la violencia? Yo creo que estas acciones corren por varios lados. En primer lugar, como bien señalas, es necesaria la reglamentación de esa ley y es necesario que todas las autoridades que están involucradas en la organización, celebración de los procesos electorales también adecúen sus normativas internas y capaciten a las y los funcionarios en la materia para que estos estén capaces de dar una atención adecuada a las mujeres víctimas de este fenómeno, una atención que por supuesto no las revictimice, sino que al contrario permita contribuir a atender, sancionar estos sucesos y que también las restituya en el pleno goce de los derechos que se hubieran visto violados. Entonces, esa es como una parte. Creo que también se requieren cambios importantes al interior de los partidos políticos que también tienen que avanzar hacia desgenerizar su vida interna, hacia reconocer la igualdad de género, hacia un mayor reconocimiento e involucramiento de las mujeres en la vida cotidiana de los partidos, en la toma de decisiones, en todos los procesos. También es común encontrar muchos casos de violencia de género al interior de los propios partidos políticos. Sí. Esto también requiere la adopción pues, de compromisos, de mecanismos al interior de estos institutos políticos que contribuyan a erradicar el fenómeno. Creo que también es muy importante el comportamiento de los medios de comunicación, claro, porque también las coberturas mediáticas, noticiosas de campaña, con frecuencia incurren, a veces incluso quizás sin proponérselo, ¿no? Sino simplemente reproducen ciertos estereotipos, esa tendencia a valorar de manera distinta el comportamiento de las mujeres frente al comportamiento de los varones. Eso también hay que deconstruirlo. Y creo que el último punto es que en general tenemos que, yo creo que es una tarea para todos los países democráticos, todos los países de la región, incluyendo por supuesto a Perú, simplemente es una tarea muy compleja, pero adoptar también otras políticas públicas que permitan en general que la sociedad deje de ser tan desigual hacia las mujeres. Sí. Porque también mientras aceptemos, permitemos que nuestras sociedades sean desiguales, que valoren de una manera pues mayor a lo masculino frente a lo femenino, mientras sigamos reproduciendo esas desigualdades, es difícil que logremos erradicar la violencia tanto de la política como de otros ámbitos de la vida social, económica, educativa, laboral, cultural de nuestra democracia. Tenemos en el país y en la región mucho trabajo pendiente al respecto. Ha sido un gusto escucharle, que nos comente las experiencias de otros países, pero aquellas personas que estén interesadas en conocer más al respecto, hay que contarles que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad está realizando un diplomado en el cual usted va a estar presente. Por favor, la invitación. Así es, sería maravilloso que se inscribieran todas y todos quienes están interesados en entender más acerca de ese fenómeno, de qué es el acoso y la violencia política contra las mujeres en razón de género, por qué surgen, cómo que se vinculan, cómo ha sido su desarrollo y cómo ha sido la evolución de los mecanismos que pretenden erradicar este fenómeno en Perú y en la región. Les invitamos a que se inscriban al diplomado sobre acoso político y violencia de género. Espero que las clases, tanto las mías como de otras y otros especialistas en el marco de este diplomado, les ayuden a comprender mejor este fenómeno y que también los hagan sumarse a todos los esfuerzos que necesitamos para, una vez por todas, acabar con la violencia y construir un país mejor para todas, para todos y para todos. Así es. Listo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Al contrario, el gusto fue mío. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.
Continuamos en JN Noticias y a continuación les presentamos un dato bastante interesante. Las palabras mil y millones han sido mencionadas de forma reiterativa en los mensajes a la nación por fiestas patrias de nuestros gobernantes. Así lo revela un estudio de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica del Perú, que analizó estos contenidos políticos. La política son gestos, pero también palabras. Es por eso que la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad La Católica analizó las palabras emitidas en los mensajes a la nación de nuestros presidentes. En el caso del presidente Pedro Castillo, la palabra que más usó en su discurso por fiestas patrias fue salud, la que fue emitida 28 veces, seguida por país, mencionada 27 veces, y nacional 23 veces. En el mensaje a la nación del 2016 del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la palabra recurrente fue país, mencionada 32 veces, seguida por salud 18 veces y Perú 15 veces. En el mensaje de Ollantumala del 2011 se mencionó 20 veces la palabra Perú, 16 veces país y 14 veces la palabra social. Por su parte, Alan García arrancó su mensaje patrio del 2006 mencionando 44 veces la palabra país. Asimismo mencionó millones 41 veces y empleo 35 veces. En el 2001, el presidente Alejandro Toledo mencionó 30 veces la palabra hoy, Perú 26 veces y gobierno 19 veces. Y si sumamos todas las menciones recurrentes de los últimos 20 años, el esquema sería el siguiente. 1100 veces se mencionó la palabra mil, 1023 veces la palabra millones, 756 veces país y 696 veces Perú. Esos patrones revelarían, según este informe, que nuestros presidentes centraban sus expectativas en el crecimiento económico y la inversión privada o pública como los medios para mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Sin embargo, señalan que tras la crisis sanitaria y económica se debe revisar la manera de abordar la gestión pública y la responsabilidad política de nuestras autoridades. Vamos a cambiar el ángulo de información para comentarles que el RENIEC implementa el registro civil bilingüe castellano-inglés y castellano-francés para inscribir nacimientos, matrimonios o defunciones. En la siguiente nota, sepan qué oficinas registrales podrá realizar dicho trámite. El RENIEC permitirá a ciudadanos peruanos que residen o han nacido en un país extranjero inscribir en línea los nacimientos, matrimonios o defunciones en versiones bilingües, castellano-inglés o castellano-francés. Por ahora, este procedimiento está disponible en las oficinas registrales de Miraflores, San Borja y Jesús María. Paulatinamente será implementada en sus sedes de Lima Metropolitana y a nivel nacional. A fin de fortalecer el sistema de registro civil con diversos mecanismos inclusivos, el RENIEC brindará facilidades para un mejor uso del acta registral en las diferentes gestiones que deseen realizar en el extranjero. Adicionalmente, se pueden obtener copias certificadas en línea de las actas de nacimiento, matrimonio o de defunción que están disponibles en la base de datos de RENIEC, en los idiomas indicados y en cualquiera de sus oficinas. Además de las 12 lenguas indígenas u originarias disponibles como aymara, aguajún, quechua, shipibo, conibo, ticuna, huampis, entre otros. La agencia de noticias Andina nos comparte ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Desde hoy hasta el domingo 8 de agosto se desarrollará la vacunatón contra el COVID-19 en Lima Metropolitana y 9 regiones del país. En esta ocasión se aplican primeras dosis a mayores de 38 años, rezagados y personas con comorbilidades. El MINSA señala que se protegerá a la población con vacunas Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. El presidente de la República, Pedro Castillo, recibió la primera dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm contra el COVID-19 en el marco del cuarto vacunatón que inmunizará a la población durante 60 horas continuas, en la que se espera proteger a los peruanos para disminuir el riesgo de enfermedad gravemente o fallecer por el nuevo coronavirus.
El ministro del Interior, Juan Carrasco, manifestó que los integrantes del gabinete ministerial tienen como propuesta presentarse al Congreso de la República el próximo 23 de agosto para pedir el voto de confianza. La propuesta solo espera la respuesta del Congreso. Dependiendo de la cantidad de dosis de la vacuna contra el COVID-19, todos los maestros y trabajadores del sector educación estarían vacunados hasta el mes de octubre próximo, señaló el ministro de Educación, Juan Cadillo, quien descartó el retorno a las aulas en los próximos 2 meses por el temor a una tercera ola del COVID-19. Y una buena noticia, Chan Chan, el emblemático sitio arqueológico de Trujillo, recibió más de 6.400 visitantes durante la semana de Fiestas Patrias y el primer domingo de agosto, cifra que supera a la registrada en lo que va de este año, convirtiéndose así en el motor para reactivar el turismo en la región La Libertad. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y el presidente de la República, Pedro Castillo, recibió hoy la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm. El mandatario acudió al Parque Zonal de Huiracocha en San Juan del Lurigancho en el marco de la vacunatón. Acompañado por su esposa, Lilia Paredes, el presidente de la República, Pedro Castillo, llegó hasta el Parque Zonal de Huiracocha en San Juan del Lurigancho para recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm en vacunatón. Reiteraba mi agradecimiento al personal médico de todo el país y también quiero agradecer al pueblo peruano porque es el momento de garantizar nuestra vida, es el momento de garantizar la salud. He venido a vacunarme con esta vacuna, la Sinopharm, porque tengo fe, no solamente en esta vacuna, sino también en todas las vacunas, pero es necesario hacer una convocatoria. Llamo a todos los hermanos peruanos y peruanas para que prioricemos este derecho a la salud, el derecho a la vida. No podemos estar pensando en centavos, en sembrar cemento, en hacer otra cosa, si mañana vamos a resultar en una cama UCI. El mandatario y su cónyuge llegaron minutos antes de las 9:30 de la mañana y fue recibido por el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ahí realizó una breve cola para después ser inoculado con la primera dosis. Momentos después, su esposa también procedió a recibir la dosis. Tras ello, ambos chocaron puños y posaron para los medios de comunicación que se encontraban dentro del local. La pareja esperó unos minutos para ser observados ante cualquier caso de reacción. Tenemos que cumplir no solamente con una, sino con las 2 dosis, no solamente para garantizar la salud y para que la posibilidad de llegar a una cama UCI sea menor. Evitemos eso, queridos compatriotas. Y cumpliendo con la segunda dosis, habremos contrarrestado a esta tercera ola que también se nos viene amenazando. El Ministerio de Salud, este gobierno, está priorizando la vacuna como mínimo 60 horas ininterrumpidas en Lima Metropolitana y el Callao. Finalmente, el mandatario señaló que su gobierno continuará con los vacunatones en Lima, Callao y distintas regiones del país. Como se sabe, todo este fin de semana, con 60 horas ininterrumpidas, se aplicará la vacuna contra la COVID-19, dirigida a personas entre 38 y 40 años, así como otros rezagados mayores de 40 años que aún no han sido inmunizados con las 2 dosis necesarias. Bien, vamos con más información. Allanan Municipalidad de San Juan de Miraflores y detienen a alcaldesa por presuntas compras y cobros irregulares. El operativo se replicó en otros 18 inmuebles de Lima y Callao. En horas de la madrugada, agentes de la DIVIAC, de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público allanaron la vivienda de la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Cristina Nina Gárnica. De igual forma, como parte del operativo, la sede de la municipalidad del mismo distrito fue intervenida, así como otros 18 inmuebles en Lima y Callao, con orden de detención para 8 personas, entre ellas la burgomaestre de dicho distrito. Según la policía, la alcaldesa estaría involucrada en la organización criminal Los Elegantes de San John, quienes realizaron presuntas compras irregulares. Se trata de las canastas que se repartieron para las familias vulnerables en la primera etapa de la pandemia.
Otra investigación contra el municipio y la alcaldesa es por haber realizado cobros irregulares para otorgar licenciamientos. Amigos, tenemos una entrevista y vamos a conversar con Walter Alba, él es arqueólogo y exdirector del Museo Nacional Brünig. Les cuento, amigos, que el 20 de julio se cumplieron los 34 años del hallazgo de la tumba del señor de Zipán en Lambayeque, lo que significó, sin lugar a dudas, un hito trascendental en la historia de la arqueología mundial, puesto que esto solo está comparado con el hallazgo de la tumba del faraón egipcio Tutankamón. Hoy tenemos el agrado de presentar al señor Alba, quien muy amablemente nos acompaña en JN Noticias. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenas tardes, encantado y muchas gracias por su gentil invitación. No, usted las gracias. Para mí un honor conversar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, remontémonos hace 34 años. ¿Qué es lo que significó para usted? ¿Qué sentimientos tuvo al hacer este gran descubrimiento hace 34 años? Bueno, hace 34 años, en la fecha que se produce este hallazgo arqueológico, vivíamos en el país una situación difícil, con una crisis política, una crisis económica, los problemas de las guerrillas, los alzados en armas, y fue más o menos en esta crisis que se desató un saqueo de los monumentos, hasta ese tiempo más o menos controlado, que estaba prácticamente arrasando con nuestra herencia cultural. En Zipán, que era un monumento cerca a una población, también los excavadores clandestinos incursionaron y saquearon una tumba. Nosotros lo que tuvimos que hacer es una respuesta rápida para evitar que el monumento fuera totalmente saqueado. Se intervino con una acción bastante difícil, porque gran parte de la población, por desconocimiento, pensaban que el monumento era una despensa donde podían saquear para vender los objetos a los traficantes. Y en ese año, a fines de febrero, instalamos un campamento y comenzó el trabajo de rescate de esta herencia cultural. A partir de abril, mayo y junio se van ya definiendo que, pese al saqueo que había sufrido este monumento, aún podían quedar muchas evidencias intactas. Yo puedo recordar que más o menos a mediados de junio ya estábamos frente a la primera tumba de un hombre importante del antiguo Perú que podíamos registrar científicamente. Ahí fue el momento en que, alrededor del 20 de julio del año 87, se puede definir que estábamos ante una cámara funeraria después de haber retirado el esqueleto de un guardián que cuidaba esta tumba. Llegamos al techo y del techo estábamos ya por debajo en lo que era evidentemente un ataúd o un sarcófago de madera desintegrado que contenía un fardo funerario. Era el fardo del señor de Zipán. Así es. Así es. A partir de ese momento, del 20 de julio, ¿cuánto tiempo duraron las excavaciones y los trabajos en torno a esto? Bueno, frente a un hallazgo de esta complejidad, de esta naturaleza, el trabajo arqueológico tenía que cumplir con los más exigentes protocolos de investigación, de registro, y la excavación de la tumba del llamado señor de Zipán nos llevó casi un año en un trabajo muy lento, minucioso, con registro de dibujos, de filmaciones, y de recuperación de los objetos que estaban además muy afectados por la corrosión y el tiempo.
Entonces, podríamos decir que la tumba del señor de Chipán se terminó de recuperar a lo largo de cerca de un año, entre julio del 87 hasta aproximadamente junio del año 88. Más adelante se realiza la construcción de un moderno museo denominado Las Tumbas Reales de Zipán. He tenido el gusto de conocer este espacio y sin lugar a dudas es un escenario en el que un peruano se siente bastante orgulloso. Además existen diferentes espacios novedosos. En ese sentido, ¿cómo se llevó a cabo la construcción de este museo y en cuánto tiempo? Primero, cuando salvamos esta tumba con una cantidad impresionante de ornamentos, de joyas, de emblemas y además con una serie de acompañantes, nos dimos cuenta que estábamos sin duda frente a un hallazgo de una trascendencia inigualable y a un tesoro cultural del Perú que necesitaba un espacio propio. Y comenzamos la gestión después de el trabajo de excavación, de conservación, a pensar en el espacio definitivo donde debería presentarse al Perú y al mundo este hallazgo, y se planificó, se comenzó a gestionar la idea de un museo dedicado exclusivamente a los hallazgos de Zipán. Le llamamos el Museo de las Tumbas Reales de Zipán. Fue una gestión larga, difícil, porque no había muchos recursos. Se hicieron gestiones, se consiguió apoyo del exterior y finalmente, después de un largo periodo de trabajo, el año 2002 inauguramos este recinto al servicio de la cultura y del turismo. La arquitectura está inspirada en los antiguos santuarios mochicas y en la museografía ha tratado de ser una museografía espectacular, dramática hasta cierto punto, que traslade al visitante al momento que se descubría la tumba para que tenga la sensación que poco a poco va descubriendo, como nosotros los arqueólogos, el contenido de esa tumba, para terminar en una recreación con 36 maniquíes de escala natural que representa al señor de Zipán y toda la corte que lo rodeaba, que son la demostración del esplendor y el alto nivel de desarrollo que había alcanzado esta cultura. Así es, efectivamente, tal cual narra el señor Alba, es este escenario, este museo que tenemos en el país y que por la pandemia ha permanecido cerrado algunos meses, pero ya desde hace algunos días se encuentra habilitado al público que desee ir a conocerlo. El tiempo es breve en televisión, lamentablemente, pero no podemos terminar esta entrevista sin antes consultarle a usted por qué es importante conocer nuestro pasado. Cuando conocemos nuestro pasado, también conocemos nuestras raíces. Nuestras raíces son el sustento de nuestra identidad. Y la identidad es un elemento de vital importancia para forjar nuestro sentimiento de nación, entender que nuestro orgullo nacional debe sustentarse en esta herencia que hemos recibido, de la cual somos nosotros finalmente como mestizos descendientes de esos pueblos y de esas culturas que nos han dejado un legado y un ejemplo. Somos uno de los centros de civilización del mundo antiguo, solamente hay 2 en América y nosotros somos los más antiguos. Nuestro territorio ha sido escenario de pueblos y culturas que han generado sobre todo tecnologías, y después de las tecnologías un arte maravilloso que está reflejado en los museos. Los museos son los santuarios de nuestra identidad. Así es. Listo, nos quedamos en todo caso con ese mensaje. Todos los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Señor Albán, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un placer conversar con usted. Encantado, muchas gracias
y mis saludos a todos. Gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre los 34 años del descubrimiento de la tumba del señor de Zipán en Lambayeque. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, señaló que se protegerá a la población peruana con vacunas Pfizer, Sinopharm y otras que han mostrado ser eficaces y que cuentan con el respaldo de la OMS. Lima Metropolitana y 9 regiones del país desarrollarán este viernes 6 y el domingo 8 de agosto la vacunación contra la COVID-19, una campaña de vacunación masiva en la que se espera proteger a los peruanos para disminuir el riesgo de enfermar gravemente o fallecer por el coronavirus. Así lo informó el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Estas jornadas de vacunación se van a realizar también con diferentes horarios, pero se van a realizar como jornadas extensas en diferentes regiones del país, como es Arequipa, como es Tumbes, Junín, Pasco, Ica y Piura, ¿no? Estas jornadas que se llevan adelante es parte de un criterio de descentralización que tenemos que profundizar, porque desde luego hay varias regiones que todavía no están incluidas, pero esto tiene que ver con el stock de vacunas disponible, pero se va a manejar un criterio equitativo para llegar a todos los rincones del país, incluso a los pueblos originarios, donde necesitamos fortalecer el trabajo que se venía realizando hasta este momento. Asimismo, el ministro aseguró que se sumarán todos los esfuerzos para continuar luchando contra la pandemia de la COVID-19, ya que la meta en Lima Metropolitana y en Callao será vacunar a 300.000 personas y a 50.000 en promedio en cada región, de acuerdo con la densidad de su población. Se van a vacunar las personas de 38 años o más, es decir, vamos a bajar un poquito la edad para empezar a incrementar la participación de grupos etarios cada vez menores en años en esta cobertura de vacunación. Hay un elemento que es muy importante que se tiene que saber: la vacunación se va a hacer para este grupo de mayor de 38 años o a partir de los 38 años, pero lo que quisiéramos es reforzar también en esta jornada de vacunación a las personas mayores de 60 años o que tienen algún tipo de comorbilidad. Y también permitir que los rezagados, los que tienen distintas edades, por encima de los 38 años, que no han ido a vacunarse por distintas razones, puedan acercar a vacunarse. A estas personas que están rezagadas o que necesitan la segunda dosis, van a ser vacunadas con la misma marca con la cual han sido vacunadas anteriormente. Serán más de 2.670 brigadas que aplicarán vacunas de Sinopharm para la primera dosis y de Pfizer para la segunda dosis. El ministro destacó que todas las vacunas que se aplican en el Perú han demostrado su efectividad, evitando que los vacunados fallezcan o enfermen de gravedad de la COVID-19. Amigos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos el día lunes en JN Noticias, siempre en el 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y por la señal de los canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Bellaterra en San Martín.